Muchas gracias, bienvenidos a todos y voy a hablarles, si es que esto me lo permite, del patrimonio histórico, simbólico que hemos vivido todos durante el tiempo que hemos estado estudiando en esta universidad. Tengan en cuenta que cuando uno es estudiante a veces no capta la importancia o el sentido que tiene la institución que lo acoge y lo evalúa y lo promociona. Lo que quiero comentarles es que en principio esto es una universidad. Una universidad, es decir, una reunión corporativa de maestros y estudiantes que fue fundada en distintos lugares de Europa como una promoción particular o de papas o de reyes, más bien conjuntamente, de ambos, para la adquisición y transmisión de los estudios superiores. En estas universidades, que tuvieron medievalmente un éxito extraordinario, lamento que los que estén en la mesa no puedan disfrutar, espero, de las imágenes que proyecto. Estas universidades en realidad fueron desde el origen instituciones privilegiadas. ¿En qué sentido privilegiadas? Porque nacieron como un hecho especial de una concesión de un fuero, es decir, de un privilegio jurisdiccional que tanto los reyes como los papas les atribuían para su desenvolvimiento. De manera que la acción de papas y reyes a través de constituciones, estatutos y ceremonias permitieron que las universidades fueran instituciones con privilegios y que funcionaran desde el punto de vista económico, político y judicial absolutamente autónomas, es decir, con como un Estado dentro del Estado. Y eso se refleja en la portada de la universidad, en la que aparecen reflejadas las personas que promovían y que financiaban estas instituciones, en este caso en Salamanca, el Papa y el Rey. La universidad en realidad funcionaba de acuerdo con una ley fija que nunca cambiaba, era lo que se llamaban las constituciones. En Salamanca, las más famosas y duraderas fueron las dadas por el Papa Martín V en el año 1422, donde se establecía qué debía de ser esta universidad, qué estudios iban a cursarse en ella, qué tipo de profesores, salarios y condiciones de vida se iban a desarrollar en ella. De manera que en esta Constitución está el germen de algo fundamental, de una especie de organización autónoma que funcionaba por sí misma. No necesitaba de nada más para seguir su camino. En este sentido, los reyes se unieron inmediatamente a este tipo de proyecto educativo nuevo, novedoso y que va a tener un éxito, como ustedes están viendo en sus propias personas. Van a dar estatutos para completar aquellas partes que las constituciones no matizaban. Y también con estos estatutos se ratificaba lo que era una autonomía institucional que va a ser muy llamativa, porque en aquella época, aunque el Estado tenía mucho poder, evidentemente era el que podía privilegiar, legislar a nivel global, luchar contra la herejía o incluso acuñar moneda de curso legal. Sin embargo, las universidades tuvieron una autonomía notable con unos privilegios y unas exenciones verdaderamente llamativas. De hecho, para formar parte de este grupo de poder universitario había que matricularse. La matrícula otorgaba la jurisdicción, una jurisdicción para las personas que en ese libro se inscribían, y con ello tenías derecho a los estudios, pero también a los privilegios y exenciones. Y se matriculaban, como ustedes ven aquí, por instituciones dentro de la universidad. Primero los profesores, después los colegios y conventos y después los estudiantes por distintas matrículas. Aquí vemos, por ejemplo, si es que se puede leer desde ya quizá no tanto, cómo se matriculó el Colegio de Cuenca en el 24 de noviembre de 1608 y están don Pedro Bórquez, rector canonista, don Gómez de Alemán, teólogo, el doctor Canseco, teólogo, son los estudiantes que formaban parte, en este caso, de una institución de caridad para la asistencia de estudiantes pobres a lo que era la Universidad de Salamanca, un colegio mayor. Esta matrícula permitía inmediatamente, como digo, una serie de fuero
de jurisdicción particular que hacía a los universitarios privilegiados por las condiciones de vida y el estilo de vida que les capacitaba para desarrollar. Era un modo de vida diferenciado, era un modo de vida que tenía a la larga importantes elementos identitarios que se han conservado a lo largo de los siglos. ¿Cuáles? Pues, por ejemplo, tenía derecho cualquier universitario al paso libre de mercancías, a tener tiendas e instituciones propias, carnicería, pescadería, librerías de todo tipo, tasadores privados si querías, por ejemplo, alquilar una casa, y así rápidamente tenías la posibilidad de saber que no te estaban engañando, porque los tasadores de la universidad acompañaban al universitario en esa negociación, un mesón, un hospital, un cementerio por si te morías, y, importantísimo y excepcional, la condición nobiliaria a los doctores, especialmente en Derecho. Y también, aunque eran derechos, cuentan entre ellos lo que llamamos exenciones. Esto es, todo estudiante o miembro de la universidad estaba exento del servicio militar, exento de la obligación que tenía cualquier ciudadano de alojar tropas en su casa durante el tiempo en que las batallas eran frecuentísimas y las guerras y los soldados pasaban constantemente de un lado para otro, y exentos de impuestos. Esto significa que las personas que estaban en la universidad eran como la nobleza, tenían los mismos privilegios de la nobleza, era el único lugar en el que sin la condición de nobleza se te podía juzgar y tratar como tal en función de los derechos, privilegios y exenciones que los reyes y papas habían atribuido a tu alma mater. Pues bien, esto daba, como digo, una autonomía muy grande a los estudiantes. Pero, visto esto, ¿en qué consistía este patrimonio simbólico de lo que yo les quiero hablar? Porque yo estoy convencida de que hemos tenido y tenemos un importantísimo patrimonio simbólico. En principio, porque la práctica del fuero académico permitía unas condiciones especiales, y también porque la formación para el ejercicio profesional te auguraba un futuro que después permitía una supervivencia y una capacidad de ayudar o de colaborar en acción política, económica, judicial o lo que correspondiera, verdaderamente notable. Pero atendiendo a la primera parte, a lo que era la práctica del fuero académico, en principio daba la posibilidad de tener un modo de vida muy diferenciado del resto de los ciudadanos, de cualquier persona que viviera en tu entorno cercano o en la lejanía de tu hábitat. Por ejemplo, había una diferencia clara entre el tipo de trabajo. Aquí era un trabajo intelectual, era enseñar y aprender, muy distinto de hacer carreteras o ser picapedrero. No menos digno, pero desde luego bastante distinto. Es un tipo de trabajo que se desarrollaba dentro de unos edificios que estaban conformados como si fueran monasterios. De hecho, don Vicente de la Fuente decía que las universidades eran como la aplicación del monacato a los estudios universitarios, por la forma que tienen los edificios base de la universidad, que tienen un claustro y habitaciones a su alrededor, típicas como en cualquier monasterio o convento. Y el trabajo intelectual se desarrollaba siempre en un lugar cerrado, al abrigo en general del frío, el calor, aunque en unas condiciones que no siempre eran verdaderamente positivas, porque no había calefacción, por ejemplo, en invierno, y de ahí que al final de la clase los estatutos permitieran a los estudiantes y profesores el derecho al pataleo para calentarse los pies y poder volver a clase con un acto, el pataleo, que lo solemos hacer ahora en determinadas fiestas para recordar y rememorar tiempos antiguos. También había una diferencia notable en el tipo de vestido. Los vestidos, el hábito que llevaban los universitarios, dependía mucho de la condición que este universitario tuviera dentro del alma mater. Había eclesiásticos, porque casi todos los colegios fundaron en la universidad un centro para estas cuestiones, pero también había colegiales o lo que se llamaban manteístas, esto es, las personas que no pertenecían a ninguna institución colegial y que llevaban el manteo, el hábito típico de la universidad. Los colegiales llevaban una beca de color cada uno por su colegio, que lo vemos representado en estas imágenes, y debido
a que el traje académico distinguía desde fuera a la persona en función de la pertenencia institucional concreta, pues había manteístas, colegiales, dominicos, franciscanos, y se les empezó a reconocer a las personas por el color de su hábito y en función del pájaro al que representaban. Los dominicos golondrinos, los franciscanos pardales, bernardos grullos o los de San Pelayo verderones porque tenían el hábito verde. Aquellos que no tenían nada y no tenían dinero siquiera para comprar un hábito eran los capigorrones, que iban con la capa habitual de su normal que tenía cualquier ciudadano y no por ello dejaba de tener derecho al fuego. Se decía que en Salamanca anidaba toda clase de pájaros. Y la cuestión es que todos ellos tenían un modo de vida de acuerdo a la institución, como digo, a la que pertenecieran dentro de la universidad. Porque aquí había nobles, había colegiales, religiosos, gente que vivía en pupilajes con un bachiller que cuidaba de su educación y de su cuidado, de su alimentación, y bueno, camaristas que vivían en pisos. Un camarista era el que tenía un piso privado con otros compañeros, depende, de manera que esto dio lugar a un montón de edificios diferentes: escuelas, tiendas, hospitales, cementerios, viviendas habituales, mesones, etcétera. Las consecuencias de esta vida fueron dramáticas, no lo digo en sentido negativo, sino fuertes para la vida universitaria y para la vida ciudadana general. Influyeron sobremanera en el urbanismo, en el arte, en la economía, producción y consumo. Cambiaban el ritmo de la vida, con el ruido, con sus ceremonias, con sus conmemoraciones. Cambiaban la estructura del poder de la universidad, pero también eran unos grandes gestores de limosnas para ayudar a los estudiantes menesterosos. Esta vida se reflejaba claramente en el plano de la ciudad. Si vemos el mapa de Salamanca y sobre él proyectamos cómo eran de grandes las escuelas mayores y las comparamos con lo que era, por ejemplo, el concejo, vemos que la universidad tenía muchísimo más espacio físico que el concejo. Lo mismo que si lo comparamos con el Colegio Mayor de San Bartolomé, es que un simple colegio mayor tenía mucho más espacio que la mayor parte de las instituciones de poder de la ciudad de Salamanca de aquel momento. Una vida identitaria que se movía por distintos espacios, pero que se hacía visible en la plaza. Esta es la estructura de la plaza medieval sobre la que se construyó después la actual. Y en la parte derecha de lo que era la casa de la ciudad se establecían en las ventanas la propiedad o posesión, a veces con alquiler, de los balcones para ver y ser vistos en la plaza. Lo mismo que se reflejó en la Plaza Mayor actual, en los balcones de lo que hoy es Petrineros, y donde cada institución en el primer piso ponía sobre su ventana el emblema, blasón o escudo de su institución. Por ejemplo, el Cabildo de la Catedral de Salamanca tenía aquí una casa, un balcón, con su ramo de azucenas, mientras que el Colegio de San Bartolomé tenía tres balcones, y así figuran en el emblema de estas, si se fijan, en la Plaza Mayor, y eso significa que tenía mucho más poder, por lo menos económico, que la propia catedral a la hora de alquilar balcones y disfrutarlo en la plaza. ¿Y a qué se asistía desde estos balcones? Ahí ocurría de todo, pero sobre todo fiestas y celebraciones que tienen mucho que ver con lo que aparece en el friso de la Catedral Nueva, y que por estar muy lejos las fotos tienen menos calidad, pero donde se ven las corridas famosas de toros de todo tipo que se vivieron durante muchísimos años, hasta la prohibición de estas lidias en la Plaza Mayor, avanzado el siglo XIX. Era principalmente a caballo, como nos decía Cividanes, y observamos que hay enfrentamientos entre toros y cualquier otro tipo de animal, no solo de toros y toreros, y accidentes, pero también teatro, representaciones teatrales, saltimbanquis o cualquier tipo de celebración que primara en aquel momento. Si nacía un miembro de la familia real, se celebraba en la plaza con corridas de toros, arrojando dinero y dulces, como en el caso de Baltasar Carlos. O si alguien moría, como la reina de España, la esposa de Carlos II, se hace una relación funeral con procesiones, luminarias y rezos en memoria de su alma. Si había canonizaciones, pues exactamente lo mismo. Aquí les pongo la de San Luis de Gonzaga y San Estanislao de Kostka, pero se celebraron todas, las de los universitarios
universitarios, San Juan de Sagún, Santo Toribio Alfonso de Mogrovejo y otros. Patrimonio simbólico que se ve claramente en la riqueza de los edificios que ocupaban y ocupamos los universitarios, las conocidas escuelas mayores, escuelas menores, la Biblioteca General Histórica, los colegios mayores con una calidad impresionante el colegio, por ejemplo, del arzobispo, es una joya absoluta, pero hasta el presente, lo que es el campus Unamuno, lo que es la biblioteca de Francisco de Vitoria o el parque científico, poblado de unos edificios verdaderamente llamativos por lo armoniosos y, para mi gusto, preciosos, que en este caso desarrollan una actividad no solo académica, sino laboral y científica de empresas adheridas a la Universidad de Salamanca. También este patrimonio simbólico se veía claramente en las fiestas, en las celebraciones. La universidad asistía en comandita a todo lo que se celebraba en la ciudad, con mucho protocolo, ya fuera poniendo catafalcos, monumentos de quita y pon, y así la universidad pues, participaba en la Semana Santa con los oficios y sus propias cofradías, tenía incluso cofradías de los presos de la cárcel. En las ceremonias de graduación, lo que se llamaban los graduados con pompa, porque había 3 tipos de grados en la universidad. El más bajo, el bachillerato, que después ya fue de la enseñanza secundaria, pero que fue aquí hasta la ley Moyano, fundamentalmente mediados del siglo XIX, después la licenciatura y después el doctorado. La ceremonia ha sido muy estudiada por Jerónimo Hernández y Juan Luis Polo y tenía un colorido y una capacidad de llamar la atención y de explosionar realmente en una fiesta global como algo como nunca he visto una celebración pública semejante. Eran de carácter público, con muchísimo protocolo, solemnes, con una gran escenografía, procesiones, llevaban insignias, música, caballos, se invitaba a comer, se daban regalos a las personas que asistían y, por supuesto, había toros en la plaza. La música era un elemento fundamental, igual que lo tenemos ahora mismo en este maravilloso acto. Y la presencia en la ciudad, porque hasta el año 1752 por la calle se celebraba todo acto de graduación con pompa, haciendo una procesión, como ven ahí, por casi todas las ciudades, por casi todas las calles, importantes de la ciudad, hasta llegar al propio acto académico. Y tras el acto académico y la toma del grado, se procedía a una procesión de fiestas, que empezaba a su vez por la propia procesión de personas, que se celebraba con muchísimos toros en la plaza, con el regalo de los graduados a los asistentes de garrochas para tirar, de rosquillas para comer, de bebida, pues todo el mundo estaba de fiesta. Y después de estas grandes y larguísimas fiestas, a veces 10 y 12 toros, pues volvía de nuevo la comitiva a llevar a las personas a cada lugar de procedencia y de habitabilidad habitual. Es decir, que había muchísima algarabía alrededor de lo que era la universidad y los actos de graduación. Estos actos tenemos un recuerdo físico habitual en lo que son ahora las inauguraciones de curso, pero con la diferencia de que ahora lo hacemos dentro de las escuelas y en aquella época pues normalmente también se reflejaba en actos fuera de las escuelas, pero la proporción, la colocación de las personas y el sentido es muy similar, la música que se oye es la misma y la única diferencia es que a partir, como digo, de 1752, hartos los vecinos de Salamanca de que cada vez que la universidad tenía un pequeño festín estaba la calle invadida de universitarios y se suspendía temporalmente pues, el acto de compra-venta o cualquier actividad de la vida cotidiana, consiguieron que el rey obligara a que los universitarios procesionaran solo dentro de las escuelas. Excepción fue naturalmente la celebración del 8º centenario, donde se hizo una maravillosa, créanme, por lo menos yo lo viví con una emoción
impresionante, una maravillosa procesión de personas tal y como se había hecho en otros lugares y durante siglos, y teniendo pues la presencia de montones de representantes de otras universidades que quisieron acompañarnos en este acto fundamental, y siendo acogidos en la plaza por la propia ciudad y por todos los ciudadanos de la ciudad. Es decir, que hemos tenido, evidentemente, un montón de carga simbólica que hemos podido reflejar en estos actos multitudinarios del centenario. Pero también un patrimonio simbólico en cuanto a los privilegios, porque desde luego les puedo asegurar que no eran muchos los que tenían este privilegio que les muestro. Es la Real Orden de exención del servicio militar a los universitarios de Salamanca. En este caso es del año 1826, pero se conservan anteriores. Y, por supuesto, lo que las Cortes de Monzón de Carlos V del año 1553, ratificadas después en otras posteriores, permitió como privilegio a los que eran universitarios en esta universidad: ocupar lugar destacado en los actos públicos y religiosos, estar exentos de impuestos, exentos de alojar tropas, condiciones especiales para la compra de alimento, no detenidos por deudas, no eran sometidos a castigos humillantes como el resto de la población civil. En un caso rarísimo de condena a muerte, tenían un privilegio de muerte con tiro y no de otra manera mucho más baja, licencia para subir al estrado en los tribunales y el estar sentados y cubiertos delante del rey. Esta última prescripción es lo que permitió Carlos V en la reforma de la nobleza que estableció en el año 1520, en el que estableció, como digo, 20 familias de alta nobleza que, aunque no tenían con él ligazón de sangre, los consideraba primos del rey y eran los únicos que podían estar presentes en los actos en los que estuviera el rey, permaneciendo sentados y cubiertos con el sombrero. Este patrimonio simbólico se sigue reconociendo por la monarquía, y el 14 de septiembre de 2017, en que tuvimos el privilegio de contar con la apertura de curso con presencia de sus majestades los reyes de España, el rey de España dijo: doctores de Salamanca, sentaos y cubríos, y nos sentamos delante del rey, mientras el rey se mantenía evidentemente de pie todavía. Es decir, que tenemos todavía esta idea, esta conexión identitaria que se nos reconoció en tiempo atrás y que, aunque ahora no se usa por estar en unos tiempos diferentes, yo creo que a veces nos gusta recordar, no por ser superiores, sino por ser singulares. Como decíamos antes, también esta creación del patrimonio simbólico tiene muchísimo que ver con la formación para el ejercicio profesional. Es la base. Y ahí, evidentemente, creamos un patrimonio simbólico fundamental del que ustedes claramente son un ejemplo, porque aquí no solo aprendemos una profesión, sino que, como se ve, se generan amistades, relaciones, patronazgos, todo lo que tiene que ver con la vida futura más allá de la universidad. De manera que en este punto no puedo hablar ahora, por falta de tiempo y desde luego de capacidad para recordar ni siquiera a una mínima parte, no puedo hablar de todos, pero desde luego hubo un incontable número de profesionales en la historia de Salamanca que lo fueron en el pasado, que lo somos en el presente y que por mucho que nos jubilemos seguiremos siéndolo, porque nadie deja de ser lo que es. El ejercicio del poder y la utilidad social nos han marcado como personas formadas en una universidad. Y la Universidad de Salamanca sigue formando y sigue siendo útil hoy. ¿En qué sentido? ¿Cómo es nuestra universidad a día de hoy? Pues la universidad tiene ahora mismo, como ven en pantalla, 9 campus, 17 facultades, 3 escuelas politécnicas, 3 provincias, 2 escuelas universitarias, 4 centros adscritos, un centro de formación permanente, una escuela de doctorado, 57 departamentos, 11 centros tecnológicos, culturales y de estudio, 8 fundaciones, 10 sociedades, un consorcio, 13 institutos universitarios y el capital humano.
Tenemos 68 grados, 24 dobles grados, 74 másteres oficiales, 41 programas de doctorado, 102 títulos propios, 102, considerando que en la época del siglo de oro solo había 5 facultades, de 5 a 102, hemos crecido sustancialmente, y un montón de personas de intercambio. ¿Cuántos en total? Pues los matriculados este año concretamente son 28.390 estudiantes, somos 2.329 docentes y 1.212 personal de administración y servicio. Además, somos personas que estamos internacionalizadas. Vean ustedes la cantidad de países y la proporción numérica de personas por país, de Colombia, México, China, Perú, Chile. De hecho, en primero de carrera yo tengo a veces más estudiantes chinos que españoles y se esfuerzan un montón por aprender y algunos realmente me sorprenden por los trabajos que me presentan. En mapa, estos son los países de los que tenemos la mayor cantidad de los estudiantes extranjeros matriculados este curso en la Universidad de Salamanca. La Universidad de Salamanca tiene a día de hoy el privilegio de contar con un parque científico de importancia reconocida, montones de escuelas, montones de empresas en las que se forman y se fabrican las cuestiones y los materiales que se necesitan en la sociedad, tanto materiales como de otro tipo. Y todo esto, haciendo una última reflexión, ¿para qué? ¿Para qué nos ha servido todo este caudal de significación que a lo largo de los 800 años yo he tratado de resumir muy breve y mal, de forma muy breve y mala, porque es imposible hacerlo de mejor forma, pero confío en que su inteligencia pueda suplir estas carencias personales? A mí me parece que el estar en la universidad nos ha permitido crearnos, fabricarnos una identidad, a todos. En principio, en la Edad Media, el fuero, la ley, el privilegio, el protocolo, las ceremonias y, en la Edad Media moderna y ahora mismo, la capacitación profesional eficiente, nos han permitido desde la Edad Media hasta el día de hoy legitimar la existencia y la singularidad de nuestra condición de universitarios de la Universidad de Salamanca, que lo vamos a seguir siendo, como decía nuestra presidenta de honor, desde ahora hasta siempre, y que quedará probablemente memoria en nuestras familias y nuestros amigos y muchas veces en los documentos que otros vendrán y leerán. Alumni es parte de ese patrimonio simbólico de la universidad que espero que dure tantos años como nosotros lo veamos y tantos siglos como cualquiera pueda llegar a recordar en el futuro. Bienvenidos a Salamanca a esta celebración, confío en que lo disfruten mucho y que entre todos podamos seguir apoyando a nuestra alma mater. Muchas gracias, alumni, por reunirnos. Buenas tardes.